Sí, nosotros en la conferencia pasada terminamos en la parte donde Abraham cumple, ¿sí? Cumple lo que sería el fundamento de fe, el fundamento de sustancia, ¿sí? A través de este curso que comenzó Adán y culminó en lo que sería Jacob, ¿sí? Y vimos que Dios no podía mandar, ¿sí? A lo que sería el Mesías en esta época de Jacob, en la familia Jacob, debido a que el fundamento de fe y el fundamento de sustancia realizado en la familia de Abraham a través de Jacob y Isaac era de un nivel familiar. Sí, estaba establecido un nivel familiar, entonces, debido a que ya habían naciones, ¿sí? Como ya dijimos, el lado de atrás, Dios tenía que preparar también una nación llevando este fundamento de fe, fundamento de sustancia a nivel nacional, y así pudiendo mandar, ¿sí? A Dios a una nación que está preparada para el Mesías. Entonces, la primera parte de esta conferencia, vamos a ver lo que serían las historias bíblicas que nos narra cómo Dios prepara, ¿sí? A lo que sería el pueblo, ¿sí? A la nación, para que pueda recibir al Mesías, ¿sí? Para que el Mesías pueda venir y pueda cumplir su misión. Muy bien, esa sería la primera parte, que lo vamos a ver relacionando las historias de la Biblia con las historias, ¿sí? De lo que serían las historias contemporáneas que estudian los historiadores hoy en día también. Bueno, entonces comencemos de cómo comienza esta preparación de la nación. ¿Sí? Como semilla de la nación está, que Dios necesita para mandar al Mesías, usa como semilla la familia Jacob, ¿sí? Que tenía 12 hijos y 70 familiares. Y bueno, después que Jacob haya cumplido lo que sería el fundamento de sustancia a través de la unión con Esaú, lo que pasa en la familia Jacob es que Jacob termina teniendo 12 hijos, ¿sí? Los 11 primeros de la primera mujer y el 12º, el último hijo, por parte de la segunda mujer que Jacob amaba más. Entonces, consiguientemente, él amó más a lo que sería el hermano menor de esa familia, ¿sí? Que se llamaba José. Y los otros hermanos se sintieron celosos de lo que era José, ¿sí? Porque recibía más amor de su padre. ¿Sí? Entonces, José, ¿sí? José lo que hace lo que pasa es que José es vendido por parte de los otros hermanos como esclavo a Egipto. Pero debido a que José tenía capacidades de ver sueños y predecir el futuro, si logra conseguir una posición social aún siendo esclavo, ¿sí? Llega a ser un ministro de Egipto. Y así teniendo un cargo social, lo que sería Egipto, lo que hace es perdona a los hermanos que vendió a él, y también invita a Jacob y a sus hermanos y a todos los familiares para que vengan a vivir a Egipto junto con él, ¿sí? Así él pudiendo cuidar de ellos. Bien, entonces, ahí comienza la historia de que la familia de Jacob, la semilla para lo que sería culminar, ¿sí? Para culminar lo que sería la nación elegida para, Dios, para el Mesías, la nación preparada para el Mesías, pueda florecer, comienza desde esta parte, desde que Jacob entra a Egipto. ¿Sí? Entonces, Jacob entra a Egipto a través de su hijo José, pero sin embargo, después de la muerte de José, lo que pasa es que los israelitas, o sea, la familia, ¿sí? De Jacob, los descendientes de Jacob, que se lo llama como israelitas o pueblo de Israel, empieza a poder lo que sería la posición social, debido a la muerte de José, que tenía una posición social, era representante, ¿sí? Se empieza a perder lo que sería la posición social adentro de Egipto hasta que llegan a ser esclavos. Entonces, desde ahí comienza lo que sería la esclavitud en Egipto, ¿sí? Que dura unos 400 años. ¿Sí? ¿Y qué significaba estos 400 años de esclavitud en Egipto? Ustedes recuerdan que una de las condiciones por qué no se pudo establecer el Mesías en la familia de Jacob era por las condiciones de indemnización de 400 años en esclavitud de tierras ajenas que tenía que ser pagado, ¿sí? A causa del error de Abraham en la primera ofrenda. Entonces, esta esclavitud en Egipto representaba la condición de indemnización para ese error de Jacob y restaurar los 400 años de preparación que tenía antes de que venga Abraham, que lo hizo Dios. Entonces, estos 400 años era necesario para comenzar lo que sería, ¿sí? El proceso para hacer la nación escogida para recibir al Mesías, la nación de Dios. ¿Sí? Entonces, lo que pasa acá, ¿sí? En este periodo es que ellos están como esclavos, ¿sí? Están como esclavos, están en una situación social muy baja, ¿sí? Pero sin embargo, ellos a través de tres tradiciones, a través de mantener tres tradiciones que es mantener los sábados y a través de practicar la circuncisión, que es una tradición, ¿sí? Es una tradición de los judíos, que no sé si conocen,
¿sí? No sé si alguien que no conozca está acá, pero bueno, vamos a explicar por si acaso. La Sí, circuncisión sí, conozco, consiste... sí. Ah, bueno, entonces estamos bien, ¿sí? No voy a gastar mucho tiempo para eso. Entonces, ¿qué sería? Y entonces ellos a través de practicar mantener los sábados y la circuncisión y también sacrificio, es decir, hacer ofrendas a Dios. Estas tres tradiciones mantienen lo que sería la dignidad como el pueblo elegido y su fe hacia Dios. Entonces, ¿sí? Aún estando en posición de esclavos, ¿sí? En una posición, ¿sí? Radical, de baja socialmente hablando, pero sin embargo, al mantener su fe, este periodo es tomado por Dios, es posible que Dios tome este periodo para que sea la condición de indemnización por el error de Abraham. ¿Sí? Entonces, pero al pasar los 400 años ya es suficiente, ¿sí? Como condición. Entonces Dios tiene que dar fin a este periodo y lo hace a través de una persona que se llama Moisés, ¿sí? Que también creo que se habló en la parte de introducción, ¿no? Que la persona que trajo las leyes mosaicas, ¿sí? Las tablas de piedra que decían los 10 mandamientos. Bueno, explicando un poquito más con detalle lo que era Moisés, ¿sí? En serio, hay una parte en el principio divino que habla sobre la vida de Moisés, cómo fue el proceso que Moisés vivió, que es una parte muy importante de la principio divino, ¿sí? Que es casi un capítulo entero. En serio, tiene muchos detalles que son muy importantes para comprender también este paralelismo histórico, pero sin embargo, debido a que hoy es un seminario de 2 días, ¿sí? Tenemos límite de tiempo, entonces voy a explicar no tanto en detalle, pero lo más importante lo que hizo Moisés. Sí, Moisés entonces, siendo él originalmente de pueblo israelita, debido a distintas circunstancias, él llega a vivir en el palacio de Faraón como príncipe. Sí, pero debido a que él tiene conocimiento de que él pertenece a lo que sería al pueblo israelita y tiene amor hacia su pueblo, él después de tener guías de Dios, ¿sí? Decide tomar un rol como líder, ¿sí? De los israelitas para la liberación de la esclavitud de los israelitas en Egipto, a través de mandar, hacer milagros y mandar plagas, ¿sí? Como dice en la Biblia. Y después de la liberación, ¿sí? Lograron la liberación de lo que serían los israelitas en Egipto, él recibe un llamado de Dios que tiene que dirigirse a una tierra prometida llamada Canaán, ¿sí? Que dice en la Biblia también, ¿sí? Entonces, lo que hace Moisés es pasar a través de un desierto que se llama el desierto de Sinaí, y a través de eso, ¿sí? Los israelitas, a través de pasar ese desierto, llegan a pasar a lo que sería a Canaán, ¿sí? Y pasando a lo que sería una nueva etapa en la sociedad israelita. ¿Sí? A través de entrar a Canaán, ellos entran a un periodo de la historia del pueblo israelita que se llama periodo de jueces. ¿Sí? ¿Por qué se llama periodo de jueces? ¿De dónde viene ese nombre? Es debido a que esto, debido a que en ese entonces, ¿sí? Al entrar a Canaán, el pueblo israelita comienza a tener un sistema social, ¿sí? Un sistema social llamado feudalismo. Cecilia, ¿conoces qué es el feudalismo? ¿Lo estudiaste en historia? ¿Conoces bien? Lo estudié, sí, lo estudié. Sí. Bien, entonces, explicando básicamente, ¿sí? Porque ya me imagino que lo sabes, entonces el feudalismo es un sistema social en que se divide por tierras, ¿sí? Y en cada tierra, ¿sí? Hay una persona que tiene el rol de señor feudal que dirige esa tierra, ¿sí? Y en el caso de sistema feudal israelita, la persona que estaba en la posición de señor feudal se le llama con el nombre de juez, ¿sí? Y esa persona tenía el rol como profeta, sumo sacerdote y también rey de esa tierra. ¿Sí? Y a través de los jueces era controlado cada tierra, ¿sí? Que estaba habitado por tribus, ¿sí? De lo que sería el pueblo israelita. Y me gustaría comentar algo también que pasa en este periodo, que es muy interesante, que nosotros dijimos que este periodo comienza cuando ellos entran a Canaán, ¿no? El pueblo israelita entra a Canaán, y hay algo escrito en la Biblia de que dice que cuando ellos entran a Canaán, ya hay un pueblo que vive en Canaán, que se llama los cananitas, que son personas que vivían anteriormente a Canaán. Pero entonces, ¿qué pasa? Dios, al ver que entran a Canaán y están los cananitas, le manda un mandato a los israelitas de que no se mezclen con ellos, ¿sí? Debido a que los cananitas seguían una tradición pagana. ¿Qué me refiero a tradiciones paganas? Tradiciones idolar, ¿sí? Ídolos, a través de seguir ídolos que no eran de la fe tradicional de los israelitas, o sea, que no era de Dios que está trabajando, ¿sí? Con el pueblo israelita, que creó a los seres humanos. Entonces, Dios dice que no se mezclen con ellos debido a que
la fe de israelitas también, en cuanto a fe, también se puede mezclar, y la fe de lo que serían los israelitas podían ser contaminados a través de las tradiciones paganas de ellos. Sí, pero sin embargo, los israelitas no protegen ese mandamiento y deciden mezclarse con los cananitas, ¿sí? Debido a diferentes circunstancias que se dan. Entonces, vamos a ver que esta desobediencia va a traer unas consecuencias más tarde, ¿sí? En la próxima parte, en el próximo proceso, ¿sí? De la historia de los israelitas. Entonces, este periodo de jueces dura 400 años, dando final a través de último juez, ¿sí? De lo que sería este periodo, que se llama con el nombre de Samuel. Y Samuel da final a este periodo a través de coronar a un único rey en todo, que pertenecía a todo, que guía a toda la tierra de Canaán, ¿sí? A todo el pueblo de israelita, que se llama con rey Saúl, que es el primer rey de los israelitas. Bueno, entonces Samuel, al coronar al rey Saúl, ¿sí? Hace que ¿sí? Esta tierra de Canaán, este pueblo de Israel que está regido por jueces, todos sigan a un mismo rey, ¿sí? A un único rey que estaba centrado en Dios. Así logrando hacer una nación centrada en un rey que tenía una fe fuerte y centrado en Dios. Y comenzando el periodo del Reino Unido, debido a que ya no está dividido en feudos, sino que está unificado a través de un rey. Bueno, y si vemos bien, vamos a encontrar algo interesante, de que vimos que en el principio de la creación, ¿sí? Vimos de que toda creación tiene que pasarse por un periodo de crecimiento, de formación, crecimiento, de perfección, ¿no? Entonces también Dios, al crear lo que sería una nación escogida, ¿sí? Para recibir a Mesías, también tenía que pasar por este proceso, porque es una creación de Dios, ¿sí? La nación. Entonces vemos que esta parte, el primer periodo de esclavitud de Egipto pertenecería a lo que sería la etapa de formación, debido a que ellos se multiplican a una escala mayor, ¿sí? A través de criar bebés y a tener hijos, ¿sí? Hasta una escala que se puede llamar pueblo. Pero sin embargo, ellos eran esclavos y no tenían la dignidad, no tenían lo que sería el derecho para llamarse pueblo. Digo que ellos eran esclavos. Pero después de Moisés, la liberación, ellos empiezan a tener, ¿sí? Derecho a llamarse humanos y ser parte de lo que sería la nación, ¿no? Pero sin embargo, ellos no tienen un sistema social en lo que se puede llamar como nación, debido a que está dividido en feudos, ¿sí? Está dividido en tierras a través de los jueces. Entonces, vamos a ver de que a través del rey Samuel se corona y se hace un reino unido, y que pertenece al periodo de perfección. Entonces, ¿qué pasa? Ya que se genera, se llega hasta el nivel de perfección del reino, y la idea de, el plan original de Dios era que hacer un reino y mandar a Jesús, a Mesías en ese entonces podemos ver de que ya estaba en un periodo de que Dios podía mandar a Dios. Y si vemos también las circunstancias sociales de esta época, podemos entenderlo, ¿sí? Bueno, la sociedad, ¿sí? Israelita en este periodo estaba centrado en un rey que estaba fervientemente siguiendo a Dios, ¿sí? Y también era el primer reino, era la primera nación que era monoteísta, que tenía una tradición monoteísta en la historia. Entonces podemos ver de que este reino está muy bien preparado para recibir a Mesías en este entonces. Pero, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? Pasa de que para que se pase, para que pueda Dios mandar a lo que sería al Mesías en este entonces, tenía que hacerse un proceso, tenía que hacer un proceso de creación de un templo, ¿sí? Representando la fe de los israelitas. ¿Por qué? Porque si vemos bien, la fe de las personas, ¿sí? Son cambiantes, se pueden cambiar, ¿sí? Un día puedo tener fe y otro día no, ¿sí? Pero sin embargo, al tener algo sustancial que represente lo que sería la fe de los israelitas, puede quedar seguro Dios de que a través de esa representación de fe en forma de sustancial, puede usar como condición para mandar al Mesías. Entonces, a través de cumplir esa condición, se supone que Dios podía mandar al Mesías en este entonces. Pero ¿qué pasa? El rey Saúl, ¿sí? Estaba muy enfocado en lo que sería hacer un escuadrón fuerte, ¿sí? Un pueblo fuerte para que pueda impedir la invasión de otros pueblos. Entonces el rey Saúl, que está muy enfocado en eso, no puede lograr hacer un templo. Pero ¿qué pasa? Este periodo se realiza a través de ¿sí? A través de tres generaciones, ¿sí? Saúl gobierna 40 años y David también 40 años y Salomón dura también unos 40 años de gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Saúl no puede hacerlo, pero se pasa la posta para David, ¿sí? Para que pueda hacer templo. Y David era un rey muy ferviente, con buena fe,
y como una buena conciencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Dios le pide a David que construya el templo, pero David lo termina negando por sí mismo, aunque él era ferviente a Dios. ¿Por qué? Diciendo de que él no era merecedor de tal dignidad de construir el templo de Dios, ¿sí? Con sus manos sangrientas. ¿Por qué dice manos sangrientas? Hay una historia muy interesante en lo que sería la vida de David, de que él se enamora de la esposa del general de su ejército, ¿sí? Se enamora de la esposa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después de eso? Después de que se enamore, debido a que él se quiere quedar con la esposa del general, manda al general para que vaya a pelear en la primera línea de la batalla, sabiendo que tenía mucha posibilidad de morirse ahí. Entonces, indirectamente, David termina matando, ¿sí? Al general, ¿sí? Para quedarse con la esposa de él, ¿sí? Así cometiendo los dos pecados más grandes que también se realizó en la historia humana. La primera que era la fornicación, ¿sí? Cometido por Adán y Eva. La segunda que era matar a la otra persona físicamente, que era cometido por Caín y Abel. Entonces David cometiendo también estos dos errores, no era digno, no se sintió digno de poder construir ese templo. Pero sin embargo David no deja las manos en los bolsillos, sino que recupera, junta todos los materiales necesitados para construir lo que sería el templo, ¿sí? Y se lo pasa a la posta al tercer rey, que es el rey Salomón, ¿sí? Y el rey Salomón es un rey característico por su sabiduría, ¿sí? Hay muchas historias que representan su sabiduría. Y Salomón, en su principio, logra construir lo que sería el templo, ¿sí? Logra construir el templo a través de la ayuda de David, que ya juntó todos los materiales. Entonces Salomón hace el templo, pero sin embargo Salomón era muy astuto. Entonces él también tenía un medio de conquistar tierras de una forma muy sabia, ¿sí? Y eso era a través de ennoviarse, ¿sí? Y tener relaciones de novia y esposo y esposa con las princesas de otras naciones. Entonces, con el propósito de gobernar otras naciones, de expandir su reinado, lo que hace Salomón es empezar a ennoviarse con las princesas de otros reinos. Aunque Dios le dice, mira que al tener esos tipos de relaciones, ¿sí? Con otras mujeres, te puede desviar, ¿sí? Por el camino que vos tenés que seguir. Sin embargo, Salomón sigue haciendo eso porque él piensa que es la manera correcta, ¿sí? Y hasta que Salomón llega a tener un número exagerado de esposas y concubinas, ¿sí? Llega a tener 300 esposas y 700 concubinas, que no nos podemos imaginar hoy en día, ¿sí? Y bueno, él teniendo ese número exagerado de mujeres, también el número era exagerado, pero también qué tipo de mujeres tenía el problema, ¿sí? Ahora vemos la conexión que nosotros con el periodo pasado. Nosotros vimos de que en este periodo habían los cananitas y Dios le dice que no, ¿sí? Se mezcle con los cananitas que tenían tradiciones paganas. Pero los israelitas se mezclan y ¿qué pasa? Los descendientes esos cananitas se convierten muchos en lo que serían las concubinas de Salomón. Y Salomón teniendo una distancia más cercana con las concubinas, ¿sí? Debido a que eran concubinas, ¿sí? Eran amantes de Salomón. Entonces, ella se empieza a decirle a Salomón, convencer a Salomón para que siga esas tradiciones paganas que ellos también seguían. Hasta un punto en que Salomón, ¿sí? Consiguen convencer a Salomón para que siga esas tradiciones paganas, ¿sí? De seguir a los ídolos, que hace que también esas tradiciones entren al templo que creó Salomón, ¿sí? Y nosotros dijimos que el templo simbolizaba la fe de los israelitas. Entonces el hecho de que entraran esas tradiciones fuera del principio, paganas, al templo, significa de que la fe de los israelitas se contaminó, ¿sí? Y fue invadido por Satanás. Muy bien. Entonces vemos de que debido a que este reino fue invadido por Satanás, Dios no puede mandar, ¿sí? Y se termina en fracaso este periodo para recibir al Mesías. Y la historia se prolonga, ¿sí? Debido a que no pueden cumplir su responsabilidad, como lo vimos en la familia de Adán, Noé, ¿sí? Que la historia se prolonga por eso, la provincia se prolonga. Y algo característico de este periodo es que el rol que tenía el juez era rey, profeta, sumo sacerdote, pero ya ese cargo no está en solo las manos de una persona, sino que se divide en tres. El rey, ¿sí? El profeta y sumo sacerdote lo cumplen diferentes personas, tres personas diferentes. Ok, entonces entendiendo esto, ¿sí? De que el reino este fue tomado por fue contaminado por Satanás, ¿no? Y también vimos de que en la familia Adán, ¿sí? Cuando algo es contaminado por Satanás, Dios primero tiene que dividir eso en dos para así poder restaurar la parte caída, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con este reinado también? Dios también tiene que cumplir con el principio de repartir en dos partes, ¿sí? Uno representando del lado de Dios
o Abel, y uno representando el lado de Satanás, como Caín. Entonces divide en dos partes este reinado para restaurar este error, ¿sí? Que es a través de dividir Israel del norte, que representa a Caín, y Judá del sur, que representa a Abel. Muy bien, entonces ahora vemos de que también se reparte en dos partes, como lo hizo Caín y Abel. Y también este periodo es muy característico, ¿sí? Y comienza lo que sería lo que sería el periodo de reino dividido, ¿sí? Porque acá era un reino unido y se divide en un reino dividido debido a ese fracaso, ¿sí? Para restaurar ese fracaso. Y también se divide en esta forma: Israel del norte, Caín; Judá del sur, Abel. Y también este periodo es muy característico debido a que Dios manda a muchos profetas, ¿sí? Comenzando por Elías, que vimos en la parte de la llegada de Mesías, ¿no? Que asciende al cielo con lo que sería un carro de fuego después de su muerte. Entonces vimos, ¿sí? De que, cuando leemos la Biblia, de que en esta parte de la historia de los israelitas se manda muchos profetas significativos en lo que sería Judá del sur. ¿Y por qué manda Dios a Judá del sur muchos profetas? Para mandarlos a Israel del norte, ¿sí? Para que proclamen de que Israel del norte se despierte nuevamente y comience a tener esa fe que tuvieron antes, ¿sí? Hacia el Dios. Y dejen de seguir las tradiciones paganas y vivir una vida pecaminosa, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Israel del norte, aún siendo enviados esos profetas que mandó Dios y proclamando su palabra, mata a esos profetas no teniendo en cuenta lo que dicen ellos. ¿Sí? Como Caín mató a Abel. ¿Sí? Vamos a ver, vemos que este principio también eh, se ve en este lugar, ¿sí? Que la nación que está en posición de Caín no se puede juntar con Abel, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Israel del norte llega a un punto, ¿sí? Que Dios ya no los puede proteger porque hacen demasiadas condiciones malas. Y hacen condiciones malas que Satanás los puede agarrar a su lado y destruirlos. Entonces, Israel del norte, ¿sí? No tiene más remedio que ser destruido a través de un pueblo llamado asirios, que era un pueblo poderoso en ese entonces, ¿sí? A 721 años antes de Cristo. ¿Y qué pasa con Judá del sur después de que el Israel del norte es, ¿sí? Destruido por parte de los asirios? Ellos también son invadidos por Babilonia, pero no son destruidos, sino que ellos son llevados cautiverio por parte de Babilonia para ser esclavizados en lo que era Babilonia en ese entonces, para ser usados como esclavos. Y dando comienzo, ¿sí? A una nueva etapa en lo que sería el proceso para preparar a la nación escogida, que se llama cautiverio en Babilonia, ¿sí? ¿Por qué cautiverio en Babilonia? Porque Judá del Sur, exactamente, fue llevado, ¿sí? A Babilonia por manos de la gente por la gente de Babilonia, ¿sí? Para usarlo como esclavos. Y en este periodo, ¿sí? Al ser llevados como cautiverio, son usados 70 años son cautivos 70 años y usados como esclavos 70 años. Pero sin embargo, después de 70 años, Babilonia es invadido por los persianos, por Persia, y lo que pasa es que el rey de Persia tiene conocimiento sobre el poder de los dioses, del dios de lo que sería Israel, el dios de Israel, que es el dios del creador. Entonces, el rey de Persia, teniendo miedo, ¿sí? De que la ira de ese dios caiga en él, caiga en Persia, entonces libera a lo que sería al pueblo de Israel, ¿sí? Para no tener ninguna relación con ellos y los manda para que vivan nuevamente en su tierra, Canaán, que en ese entonces ya se llamaba con el nombre Israel. Entonces ellos vuelven y comienza un periodo de 140 años para reformar lo que sería Israel, ¿sí? Entonces en estos 140 años lo que vemos, ¿sí? Es que ellos empiezan a buscar nuevamente lo que sería la fe fervientemente. Qué interesante, ¿no? Si vemos la historia, vemos de que ellos comenzaron como esclavos, ¿sí? Ellos comenzaron como esclavos y en este periodo era donde, debido a que ellos estaban en una posición social baja, miserable, ellos buscaban la salvación a través de buscar la fe de Dios, ¿sí? Y era un periodo donde más se veía ¿sí? Cómo ellos buscaban de una forma más pura lo que sería la fe hacia Dios. Pero debido a que ellos consiguen poder, ¿sí? Y hacen un reino fuerte, se generan otras intereses, ¿sí? A lo que sería el pueblo judío, que es diferente a lo que es buscar la fe, ¿sí? De tener poder, ¿sí? Tener más riqueza y todo eso. Entonces, ellos empiezan a perder esa fe pura, ¿sí? En este reino y termina un fracaso. Entonces, ¿qué hace Dios?
los hace de vuelta que pasen a ese estado, ¿sí?, de pobreza social, para que ellos empiecen a poder buscar nuevamente recuperar esta fe que perdieron en el periodo Reino Unido, ¿sí?, a través de estar en ese estado, ¿sí?, de una forma más pura. Y entonces en estos 140 años empieza a aparecer también profetas que mueven a pueblo de Israel para que puedan, ¿sí?, comenzar a buscar nuevamente, fervientemente, lo que sería esa fe que ellos habían perdido, ¿sí?, y a través de seguir las tradiciones. Y dando como un punto de crack de esto, de cambio de lo que sería este periodo, se le manda a una persona llamada Malaquías, que es un reformista, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Malaquías? Bueno, nosotros vimos que había ¿sí?, una corriente que hacía que los israelitas comiencen a buscar nuevamente la fe. Entonces Malaquías da el último empujón para que ellos realmente comiencen a seguir nuevamente esa fe, ¿sí?, esa tradición a través de sus palabras. Y también impulsando a ellos para que reformen el templo, ¿sí? Entonces, a través de Malaquías se pasa a un nuevo periodo, ¿sí? Y el cautiverio de Babilonia durando un periodo de 210 años, 70 años de cautiverio y 140 años de lo que sería la reforma, ¿sí?, de Israel. Entonces, Malaquías termina este periodo, está terminado con este periodo, haciendo la preparación para el Mesías, ¿sí? Bueno, en el periodo de preparación para el Mesías, ¿sí?, nosotros podemos ver que el pueblo israelita también reconstruye el templo, ¿sí?, el templo que fue destruido por la parte de Babilonia cuando ellos invadieron. Y el templo nosotros sabemos que representaba la fe de los israelitas, ¿sí?, en sustancia. Entonces significa que la reconstrucción de ese templo significaba también simbólicamente la reconstrucción de la fe de los israelitas, ¿sí?, que se había perdido en el Reino Unido. Entonces podemos ver de que también socialmente, pero sustancialmente, a través del templo, vemos que se va reconstruyendo lo que sería la fe de los israelitas a través de seguir la tradición que dejó Dios, ¿sí?, que había dejado Moisés, ¿sí? Y también vemos de que esta preparación no se lleva solo a cabo en la sociedad israelita, sino que también se lleva a cabo a través de lo que sería, podemos ver esta preparación a través de la sociedad afuera de Israel, ¿sí? Nosotros vemos de que, ¿sí?, más o menos 500 años de Cristo, antes de Cristo, o sea, no en este periodo, pero un poquito antes, empiezan a aparecer muchos espiritualistas y también los primeros filósofos como Sócrates y Platón, ¿sí? Entonces, en India aparece Buda, ¿sí?, el padre del budismo, y también en China aparece Confucio, ¿sí?, y también aparece 470 años a 399 antes de Cristo, ¿sí?, aparecen los primeros filósofos, Sócrates, también que no se menciona acá, también aparece Platón. Cada una de las enseñanzas de ellos era para que las personas de esa época puedan elevarse, ¿sí?, tanto moralmente como en términos de intelecto, ¿sí?, para que puedan entender más fácilmente lo que el Mesías iba a venir a explicar, ¿sí? Entonces, vamos viendo cuáles eran las enseñanzas que estos hacían. Sí, Buda era un príncipe, pero sin embargo, para la búsqueda, ¿sí?, filosófica, él se escapa de lo que sería de la posición de príncipe de su reino y empieza a buscar lo que sería cuál es el motivo por qué existe tanta maldad en el mundo. ¿Sí? Y él termina teniendo la conclusión de que eh, el mal comienza cuando el humano busca satisfacer esa necesidad de amor que tiene. Y nosotros no es que vimos en capítulo 2 que la raíz del pecado era debido a que el arcángel, a sentirse celoso, a sentirse que quiere recibir más amor que Adán, ¿sí?, una necesidad de amor, al tratar de favorecer eso a través de una forma egoísta, ¿sí?, se comenzó lo que sería la caída, el mal, ¿no? Entonces podemos ver que las enseñanzas de Buda estaban en total armonía con lo que iba a venir a decir Jesús en ese entonces, si todo iba bien. Y después está Sócrates, ¿sí? Y Sócrates y Platón ya estaban hablando de lo que sería la dualidad del universo, ¿sí? Decían que había un mundo de mente y un mundo de materia, o un mundo que era visible e invisible, como se explica en el principio de la creación, ¿sí?, que hay un mundo espiritual, un mundo físico, que es un mundo invisible, visible, ya sacando, ¿sí?, sus conclusiones que existían una dualidad en el mundo, que es lo que iba a venir también a decir Jesús. Y Confucio en China, ¿sí?, comienza a decir, ¿sí?, comienza a propagar de que para hacer una sociedad ideal necesitamos el rol de familias ideales que son las células, ¿sí?, que son las células para construir una sociedad, ¿sí?, ideal. Entonces, si vemos
lo que sería el propósito de la creación, se supone que a través de hacer una familia ideal, ¿sí? A través de hacer una familia ideal centrada en Dios, se supone que se tendría que haber perfeccionado una sociedad perfecta, ¿sí? Ideal. Entonces, lo que decía Confucio también era de acuerdo a lo que venía a enseñar a Jesús. Entonces vemos que todas estas enseñanzas, ¿sí? De estos filósofos y espiritualistas estaban de acuerdo y era una preparación para Jesús, ¿sí? Perdón. Y también nosotros vimos de que el imperio que era dominante de este entonces era el imperio romano, ¿sí? Que tenía como su estado, como se tenía su capital a Roma. Y Roma era muy característico por el hecho de que estaba muy desarrollado en cuanto a comunicación con otras partes del continente, ¿sí? A través de hacer rutas, vías, ¿sí? Donde estaba conectado por todas las partes de lo que sería el continente y haciendo que todos los viajeros pasaran por Roma, ¿sí? Cuando estaban viajando para algún lado. ¿Sí? ¿Qué hace esto posible? Hace posible que en Roma, ¿sí? Se acumule todo lo que sería el conocimiento. Entonces este conocimiento de Buda, Sócrates, Confucio también se acumula en lo que sería Roma, ¿sí? Debido a que ellos tenían una ley de que todos los pasajeros que pasaban por Roma, y si tenían algún libro o conocimiento en particular, tenían que escribirlo a mano, copiar a mano en otro libro y archivarlo a la biblioteca Roma. Entonces vemos que Roma era característico por el hecho de que se acumulaba toda esa información que había en el continente, toda esa enseñanza de las personas preparadas por Dios, ¿sí? Para Jesús, y también por la comunicación que tenía en toda la parte, ¿sí? La conexión que tenía en todo continente. ¿Sí? Y también había construcciones como el Coloseo, ¿sí? Que se ve en Roma, hoy en día también, aunque está medio destruido, que estaba característico para que, si vemos bien, si vemos en el punto de vista de providencia de Dios, era para que Jesús venga y pueda proclamar la palabra en ese lugar, ¿sí? Entonces, a través de toda esta preparación, ¿sí? De Buda, Roma, se supone que ¿sí? El plan de Dios era para que Israel, que estaba debajo del imperio romano también, pueda recibir a Mesías y coronarlo como rey de Israel, y a través de que él sea coronado, ¿sí? Sea coronado como rey de Israel, Jesús, tenía que ir a Roma, ¿sí? Como rey de Israel, y encontrarse con el rey de Roma, y así teniendo una situación más fácil, ¿no? De comunicarse con el rey y con lo que sería lo que gobernaba la política de Roma en ese entonces, hacer que se expanda lo que sería la enseñanza de Jesús a través de Roma, donde estaba muy desarrollado con lo que digamos de conocimiento y también la conexión con otros continentes. Entonces, si Jesús iba a Roma, se podía esparcir lo que sería el conocimiento de Jesús a través de Roma de una forma muy fácil, creando una comunidad muy grande en velocidades muy rápidas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Jesús es mandado, ¿sí? Después de esta preparación para el Mesías a Israel. Pero ¿qué pasa? Nosotros vimos en la llegada del Mesías que ellos no pueden cumplir su misión, su responsabilidad como pueblo elegido de recibir al Mesías y lo terminan crucificando. Lo terminan crucificando a Jesús, ¿sí? No cumpliendo su responsabilidad. Y ahora sí podemos entender cuáles fueron los motivos de esas lágrimas de sangre que Jesús derramó, ¿sí? Diciendo que pase de mí esta copa. Si está la posibilidad de no ir a la cruz, por favor, deme esa posibilidad. Porque él sabía, no era porque él tenía temor de la cruz, sino que él sabía todos los fundamentos que Dios hizo a lo largo de la historia del pueblo israelita para que él venga. Y también sabía todos los planes que él tenía para más adelante, ¿sí? Entonces, él sabía que si él iba a cruz, se iba a perder todo este fundamento y todo este plan que tenía Dios para él. Entonces, Jesús no quería ir y ahora podemos comprenderlo más, ¿sí? Más con el corazón, con más cercanamente, ¿sí? Podemos tener más compasión con Jesús a través de saber los hechos históricos que ocurrieron para la venida de Jesús. Bueno, entonces finalmente no se puede cumplir lo que sería la responsabilidad de los pueblos israelitas, y hasta que Jesús también le dice de que mirando a Jerusalén llora, mirando a lo que sería el pueblo israelita, y dice que no tiene otro futuro que ser destruidos, ¿sí? Debido a que todo este fundamento que se realizó a través de la historia, ¿sí? De Israel se pierde, porque ellos no pueden cumplir la responsabilidad de ellos, que es recibir a Mesías. Entonces, debido a que ellos hicieron una condición que ya Dios no lo puede proteger como pueblo elegido, ¿sí? Satanás lo toma y lo destruye, ¿sí? ¿Sí? Y Dios entonces tiene que tomar a otro pueblo para seguir trabajando, porque ya dijimos que Dios era un Dios de amor, entonces no puede dejar en vano, ¿sí? Y también
nosotros sabemos de que Jesús dice que tiene que venir una Señor de segunda venida, ¿sí? Una Señor de segunda venida para que pueda cumplir con todas las misiones, todas las responsabilidades que Él no pudo cumplir. Entonces vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver de que Dios va a elegir un pueblo, ¿sí? Otro pueblo elegido para poder preparar una nación, para restaurar, para indemnizar ¿sí? estas, estas condiciones que se perdieron, ¿sí? Por parte del pueblo judío, ¿sí? Y preparar otra nación, ¿sí? Para la segunda venida que tiene que venir. Y entonces, y también vamos a ver de que, ¿sí? Hay un paralelismo entre la historia bíblicas de preparación de los judíos y la preparación de lo que sería el segundo pueblo elegido por Dios para la segunda venida. ¿Por qué? Porque debido a que, ¿sí? Nosotros vemos que el propósito de ese proceso es el mismo, es preparar una nación un pueblo para la llegada de Mesías, ¿sí? En el caso de Israelita fuera Jesús, y en el caso del segundo caso va a ser el Señor de la segunda venida, ¿sí? El propósito es el mismo, y el principio, ¿sí? De la restauración siguen siendo lo mismo, porque el principio no cambia, la ley no cambia. Entonces, para hacer ese proceso también se tiene que pasar por los mismos procesos, ¿sí? Porque el principio no cambia. Y además de que se perdió, ¿sí? A través del error del pueblo judío, todo ese fundamento, ¿sí? Todo ese fundamento que se había creado para Jesús, para el Mesías. Entonces, para indemnizar ese error también se tenía que hacer un curso inverso de esa indemnización. Entonces, vamos a ver qué pasa por un curso similar, ¿sí? Pero a través de hacer de una forma correcta ese proceso, vamos a ver que pueden pagar indemnización sobre eso, sobre lo que sería el fundamento perdido por parte de los judíos, ¿sí? Entonces vamos a ver vamos a ver la historia del segundo pueblo elegido por Dios, ¿sí? También por periodos, como se vio en la historia del pueblo elegido, que era Israel. Y vamos a ver que en cada periodo, ¿sí? Se ve una restauración, ¿sí? De todos los errores debido a que ellos perdieron ese fundamento, ¿sí? Vamos a ver una indemnización. Entonces vamos a comenzar a analizar por periodos también el segundo pueblo elegido por Dios. Entonces Dios al perder lo que sería el dominio a los israelitas, entendiendo que dejar en vano todo ese fundamento, tiene que elegir otro pueblo, ¿sí? Y como semilla para crear, ¿sí? El segundo pueblo elegido para Dios, toma lo que serían los cristianos. ¿Quiénes son los cristianos? Son los judíos que se juntaron con Jesús, ¿sí? Entonces vemos que Jesús es crucificado y después, como vimos en la llegada de Mesías, pasa por lo que sería la restauración, y en los 40 días después de la resurrección, perdón, Jesús logra tener 12 apóstoles y 70 discípulos, ¿sí? Y acá ya vemos un paralelismo evidente, ¿sí? Jacob, ¿sí? Es el comienzo de la historia de los israelitas, y Jesús es el comienzo del segundo pueblo que es el cristiano, son los cristianos. Entonces vemos que Jesús, siendo él, tiene 12 apóstoles, 12, 70 discípulos, como Jacob tenía 12 hijos, 70 familias. ¿Sí? Claramente, podemos ver claramente el paralelismo. ¿Y qué pasa? Jesús, ¿sí? Después lo que sería la resurrección, ¿sí? Tiene 40 días que pasa con ellos, y en esos 40 días Jesús le dice a los apóstoles, a los discípulos, que ellos tienen que dirigirse a Roma. ¿Sí? Porque él sabía todo el proceso que estaba preparado por Jesús, por Dios, de que Jesús tenía que ir a Roma y a través de Roma se tenía que propagar toda la enseñanza de Jesús, ¿sí? Las enseñanzas de Jesús. Entonces, como él sabía eso, aún no estando Jesús, a través de sus discípulos se tenía que esparcir lo que sería la enseñanza de Jesús, ¿sí? En Roma. Entonces Jesús hace que los discípulos vayan a Roma, ¿sí? Para propagar las enseñanzas de él. Pero ¿qué pasa? Ellos no son bienvenidos, ¿sí? En Roma. Vamos a ver históricamente que no son bienvenidos y son discriminados como secta de lo que serían los judíos. Interesante, ¿no? Ahora el cristianismo es una religión que todos conocemos, pero en sus principios era considerado secta de pueblo judío, ¿sí? Y eran maltratados y eran discriminados en Roma, ¿sí? Hasta que, miren algo interesante, ¿no? Como ellos, vieron que yo dije que el Coloseo era creado como preparación también para el Mesías, ¿sí? Como debido al hecho de que Jesús no pudo venir, ese Coloseo es usado también por Satanás para maltratar a lo que serían los cristianos, ¿sí? Que venía a Roma. Ellos atrapaban, ¿sí? El ejército romano atrapaba a los cristianos, entonces, y los arrojaba dentro del Coloseo, y ponía leones hambrientos para que se devorara a los cristianos adentro de lo que sería Coloseo.
Y vemos cómo lo que preparó Dios, ¿sí?, para Jesús es usado por Satanás debido a que el fracaso del primer pueblo, ¿sí?, debido a que Jesús no puede entrar ahí. Y vemos también de que ellos no eran esclavos, ¿sí?, como en el periodo de, ¿sí?, de Israel, pero sin embargo vemos de que ellos también estaban en una posición social debajo, ¿sí?, no eran considerados ni siquiera humanos, ¿sí?, y ellos eran usados, miren, para como entretenimiento, ¿sí?, demostrar cómo eran devorados a través de los leones, ¿sí? Entonces vemos que no eran esclavos directamente, pero estaban en un nivel social igual, que no eran tratados ni siquiera como humanos. Bien. ¿Y qué pasa? El año 313 después de Cristo, lo que pasa es que un rey de Roma, que se llama Constantino, reclama el derecho a libertad de culto. Y desde ahí se comienza a mejorar lo que sería la persecución en Roma y se termina lo que sería la persecución en Roma oficialmente en el año 392, ¿sí?, cuando Teodosio I, también un rey de Roma, proclama al cristianismo como la religión del Estado de Roma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? A través de sufrimiento, ¿sí?, a través de sufrimiento de 400 años, pero ellos logran que el cristianismo gobierne Roma a través de sus condiciones, ¿sí? También vamos a comparar un poquito lo que sería el periodo de esclavitud de Egipto, ¿sí?, que era los israelitas, y también el periodo este que estamos explicando ahora. Entonces vemos, ya aplicamos el paradigma de Jacob y Jesús. Y nosotros vimos en el periodo de esclavitud en Egipto que ellos, ¿sí?, conservaron su fe y la dignidad como pueblo elegido a través de estos tres, ¿sí?, tradiciones, que eran sábado, circuncisión y ofrenda, ¿sí? Entonces también vemos en el cristianismo que ellos, aún estando en esas circunstancias, mantienen su fe, ¿sí?, proclamando lo que sería la enseñanza de Jesús en Roma, aún siendo matados, a través de mantener los sábados, comunión y el bautismo, muy conocido, y también los mártires. ¿Qué son los mártires? Son todas esas personas que se ofrecen, ¿sí?, arriesgan su vida para la religión, en este caso el cristianismo. Ellos no hacían ofrendas como los judíos, pero sin embargo, aún sabiendo de que ellos iban a ser matados en Roma, ellos se iban a Roma por el mandato de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ellos mismos eran considerados la ofrenda, ¿sí? Sus vidas eran la ofrenda. Imagínense que ellos hacían cultos los domingos, y entonces venía el ejército romano, si se lo encontraba, descapitaban a todas las personas que habían venido para el culto, para la misa. ¿Sí? Y vemos cómo ellos siguen haciendo esa misa, ¿sí?, aún sabiendo que pueden ser matados, arriesgando su vida. Entonces, esa era la condición, esa era la ofrenda, ellos mismos eran la ofrenda para este periodo. Bueno, y también nosotros vimos que al final, ¿sí?, dando final a este periodo, viene Moisés y da lo que se llama la ley mosaica, los 10 mandamientos, que era la nueva expresión de la verdad en ese entonces, que vimos también en la introducción general. Pero también lo que sería al final de este periodo, ¿sí?, también se hace lo que sería una recopilación del Nuevo Testamento, de las enseñanzas de Jesús, ¿sí?, a través de que Teodosio I, ¿sí?, hizo que la religión del Estado sea cristianismo. Y también vemos un paralelismo muy interesante, lo que sería Moisés y Teodosio I. Moisés vimos de que él era originalmente israelita, pero creció lo que sería eh, el palacio de Faraón, ¿no?, siendo príncipe, ¿sí?, futuramente para ser el rey. Pero sin embargo, nosotros vemos de que Teodosio I estaba en una circunstancia muy similar, de que Teodosio I era originalmente cristiano, pero nadie lo conocía como cristiano, ¿sí? Y también él llega a ser rey, ¿sí?, se termina siendo rey de Roma y así propagando, ¿sí?, tener un rol importante para que se termine este periodo como lo hizo Moisés, ¿sí? Entonces ya vemos una clara, ¿sí?, asimilación y paralelismo entre estos dos periodos, ¿sí?, haciéndonos referencia de que esto fue un periodo de indemnización para el periodo de esclavitud de Egipto, de 400 años, y durando un periodo también aproximadamente igual, de 0 a 392 años después de Cristo, ¿sí?, unos 400 años aproximadamente. Bueno, entonces a través de Teodosio I se pasa para el próximo periodo, en lo que sería la historia del cristianismo, que pasa a un periodo de patriarcas, ¿sí? ¿Por qué el nombre patriarcas? Debido a que, como vimos en el periodo de jueces, ¿no?, se comienza
un sistema social feudalista en lo que sería la sociedad israelita. Y también este periodo, ¿sí?, de los cristianos se comienza también la misma, el mismo sistema social que se llama el feudalismo a través de dividirse en tierras, ¿sí?, y a través de que los señores feudales que gobiernan esas tierras sean nombrados con el nombre de patriarcas, que cumplen el mismo rol que cumplían los jueces de profeta, sumo sacerdote y rey, ¿sí? Entonces ya acá también vemos un claro paralelismo, ¿no?, con lo que serían los israelitas y este periodo de los cristianos, que se usa hasta el mismo sistema social, ¿sí? Claramente haciendo referencia a que esto también es parte de la preparación para el Mesías y es una indemnización de este periodo que no se pudo, que se perdió, ¿sí? Y de esta manera se dividía lo que serían los feudos, ¿sí? Y también, y de esta manera era lo que se dividían los feudos en el reino cristiano. Y también nosotros vimos en lo que sería en la parte de jueces, ¿sí? Ellos empezaron a mezclarse su tradición, su fe, con lo que serían los cananitas que tenían tradiciones paganas, ¿sí?, creencias paganas. Y también vemos de que el reino cristiano empieza también a tener eso, de que se empieza a mezclar su fe a través de, acá, de los unos, ¿sí? El reino cristiano empieza a avanzar hacia el norte de Europa y se encuentra con un pueblo que se llama los hunos, que tenía también creencias paganas, ¿sí?, de ídolos. Entonces, a través de tener relaciones con ellos, ¿sí?, a través de tener relaciones con ellos, empieza a también contaminarse su fe, ¿sí?, teniendo mucha influencia de lo que sería la tradición de los hunos, de tradiciones paganas, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a la iglesia cristiana, ¿sí?, vemos que hay inmensas, inmensas catedrales con muchas, muchas, muchas estatuas, ¿sí?, cargadas de una manera exagerada el diseño, ¿sí? Pero sin embargo Jesús nunca dijo que tenía que hacer estatuas de él, que nunca tenía que adorar a un cierto estatua, ¿sí?, que tenía forma de Jesús o que tenía forma de santo, ¿sí? Eso era una tradición pagana, eso es una tradición que no está dentro de la Biblia. Sin embargo, ¿sí?, debido a que ellos se mezclaron, ¿sí?, vemos cómo la tradición de ellos influencia haciendo que se mezcle la tradición. Entonces también podemos ver de que esto era un periodo oscuro de lo que sería en cuanto a fe de los cristianos, como era en el periodo anterior de los judíos, del pueblo israelita. Entonces podemos ver que estas similitudes, a través de estas similitudes, que también es un periodo de indemnización para el periodo que se partió debido al fracaso de los judíos. Y este periodo dura 400 años y da su fin a través del último patriarca, ¿sí?, como dio a través de el periodo de jueces a través del último juez, ¿sí? También se da un paralelismo acá, ¿sí? El Papa León III, ¿sí?, que era el último juez, el Papa era el nombre que se le daba al patriarca, ¿sí?, de Roma, y él siendo el último patriarca de este periodo, da fin a lo que sería el periodo de patriarcas a través de coronar al primer rey del pueblo cristiano, como lo hizo Samuel con Saúl. Y corona a lo que sería Carlos Magno, que es el primer rey, ¿sí? Y a través de coronarlo comienza el nuevo periodo del Reino Unido, ¿sí?, como vimos también con, con la historia de los judíos, ¿sí? Y esto dura un periodo de 120 años, ¿sí?, dando su fin en año 919 a través de la coronación del rey de Alemania. Bien, hasta acá, ¿entendemos? Pero sin embargo, si nosotros le enfocamos un poco más acabamos un poco cómo fue la historia en esta parte, dice de que el pueblo cristiano, ¿sí?, eh, estuvo unido, ¿sí?, solo 40 años de estos 120 años, ¿sí? Y después de la muerte de Carlos Magno, ¿sí?, solo dura unos 40 años después de su muerte, ¿sí?, y después se divide en reinos y empiezan a pelearse entre ellos. ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué el principio divino explica de que aún están separados este periodo era el periodo del Reino Unido? Porque nosotros recordamos que en este periodo, ¿sí?, del Reino Unido de israelita, se supone que tenía chance de ser mandado el Señor de la Segunda Venida. Entonces también nosotros podemos entender que este periodo, el Señor de la Segunda Venida, también podía ser mandado, tenía chances, pero sin embargo, los reyes, como pasó con Saúl y David y Salomón, no pudieron cumplir con la misión. ¿Sí? La misión era de que tenía que mantenerse como un reino unido, ¿sí?, con una unión fuerte para así poder preparar un reino para recibir al Señor de la Segunda Venida. Pero sin embargo, después de la muerte de Carlos Magno, el primer rey, los hijos de Carlos Magno y los nietos de Carlos Magno
se divide entre ellos y empieza a luchar entre ellos, ¿sí? Entonces vemos que ellos no cumplen la responsabilidad y como vimos también en el curso de judaísmo, del pueblo judío, del pueblo israelita, no se cumple la visión de mandar a Mesías en esta época. Y el año 120, ¿sí? El año 919, se le da debido a que el periodo de tiempo, ¿sí? Para cumplir esa responsabilidad, ¿sí? Esa condición de indemnización, era 120 años y ellos, debido a que no pueden cumplir ese fundamento de reunirse como nación en estos 120 años, se pierde ese chance, ¿sí? De ser mandado lo que sería el Mesías en ese entonces. Y también vimos de que en el Reino Unido israelita se dividía los cargos a profeta, sumo sacerdote y rey, ¿sí? Ya no lo tenía una persona, que era juez, sino que se divide en los cargos, ¿sí? Y también vemos de que en el periodo de cristiano, el reino cristiano unido, también esto se divide en monjes, papa y rey. Ya se divide los cargos, no lo tiene una persona. Entonces, sabiendo eso, y que duró un periodo de 120 años, bueno, y como vemos que el Reino Unido no cumplió su responsabilidad, ¿qué pasa? Tiene que pasar lo mismo, debido a que fue contaminado por Satanás, ¿no? Fue invadido por Satanás, entonces, ¿qué tiene que pasar? Se tiene que dividir en dos, ¿sí? Pero, y pasa de que pasamos a lo que sería el periodo de reino dividido, ¿sí? Carlos Magno tenía 3 nietos, ¿sí? Entonces, el reino originalmente se dividió en 3, se dividió en tres, pero sin embargo, este reino, ¿sí? Que está marcado con verde, el reino Luis Germánico, y el reino de Lotario, que está marcado con rosado, se unifica en uno y termina siendo 2 reinos, ¿sí? Que es el reino de Francia, que representa a Caín, y el Sacro Imperio Romano, que representa a Abel, ¿sí? Como vimos en la historia de israelitas, que también se divide en Israel, Judá del sur, Israel del norte y Judá del sur, y así eh, podemos ver un paralelismo también con este periodo que se viene en 2 reinos, Francia, que representa a Caín, y Sacro Imperio Romano, que representa a Abel. ¿Sí? Muy interesante, ¿no? Ya vemos que todo es paralelo. Mira, que todo está representado en el periodo pasado que no se pudo, se perdió a través de la incredulidad del pueblo judío. Podemos ver todo un paralelismo en todas las partes, ¿sí? Que yo había explicado, que en el principio de Biblia explica. Muy interesante, muy interesante. Entonces, nosotros vimos de que en esta parte son mandados muchos, ¿sí? En Judá del Sur son mandados muchos profetas, ¿sí? Para que sean mandados a Israel, ¿sí? De norte, que representaba a Caín, ¿para qué? Para despertar lo que sería la fe de ellos. Entonces también vemos de que como se mandaron, ¿sí? En esa época, muchos profetas que vemos acá, que principalmente nosotros con ella presentamos a Elías, ¿no? Y también otros profetas, ¿sí? Muy conocidos en el cristianismo, también se mandan en esta época, y en esta época, ¿sí? Del cristianismo, del reino de Dios, también se mandan profetas cristianos muy conocidos, ¿sí? Como el San Francisco de Asís, ¿sí? Que vemos acá. Por ejemplo, San Francisco de Asís también tenía todos estos cristianos, todos estos profetas, ¿sí? Que vemos acá en las fotos, son profetas que empiezan a propagar que ellos tienen que buscar nuevamente la fe, ¿sí? Más pura, siguiendo lo que serían las enseñanzas de Jesús de una forma más pura. Entonces, San Francisco de Asís también ve que se genera mucha corrupción adentro de la iglesia, ¿sí? Se genera mucha corrupción en lo que sería el poderío de papa, ¿sí? En lo que sería el uso del diezmo. Pero San Francisco de Asís, al ver eso, quiere corregir ese error, ¿sí? Pero sin embargo, San Francisco de Asís solo es dado la libertad de hacer, ¿sí? Un grupo de sus discípulos que se llama los sanfranciscanos, que siguen la enseñanza de San Francisco de Asís. Pero esto se ve como una victoria en su principio, pero sin embargo es un fracaso si lo vemos. ¿Por qué? San Francisco de Asís, como profeta enviado en esa época como los otros, tenía el propósito de hacer que todo el pueblo cristiano, no una cierta parte, sino que todo el pueblo cristiano se levantara otra vez para seguir teniendo fe en Dios y tener una fe pura hacia Dios, como los otros profetas mandados. Entonces todos estos profetas fracasan en el punto de vista de que no puede hacer que los cristianos tengan nuevamente su fe pura, más pura. Entonces, ¿qué pasa? Como pasó en la época, perdón, se me cambia la diapositiva, como lo que pasó en el periodo anterior, debido a que ellos hicieron demasiadas condiciones malas, ¿sí? Que Dios ya no lo podía proteger, tenía que ser destruidos, ¿sí? Entonces, en esto vemos también un paralelismo de que, ¿sí?
Israel del norte es destruido y vemos que en este periodo también ocurre algo que se llama las cruzadas, ¿sí? Que era una guerra que el pueblo cristiano, que la Iglesia Católica decide hacer con otros reinos cerca de ellos para, ¿sí?, recuperar lo que serían las tierras sagradas de ellos. Pero ese era el motivo que ellos decían, pero en serio era para gobernar esos reinos y sacarles las riquezas, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Dios juega el rol de hacer que ¿sí?, estas guerras que ellos comienzan se fracasen uno al otro, ¿sí? Uno tras otro. Y haciendo que, sí, debido a que la Iglesia Católica había puesto plata para que se realice esa guerra, ¿sí? Se pierde todo eso, al perder esas guerras que ellos prepararon, pierden lo que sería una base económica que habían tenido, y también al perder todas esas guerras, pierden también una posición política, ¿sí? Pierden lo que sería la fuerza política en ese entonces, empieza a perder la posición política, hasta que, ¿sí?, en 1309 pasa algo muy interesante, ¿sí? Vamos a leer con lo que sería eh, un poco de lo que sería ¿no? La parte histórica de esta parte de qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que el pueblo, ¿sí?, lo que sería la Iglesia Católica, empieza a perder lo que sería la posición política, hasta que llega a que el rey de Francia encarcele al Papa, ¿sí?, que no se había dado en la historia nunca eso, que el rey encarcele al Papa. Sin embargo, el Papa Bonifacio VIII es encarcelado por las manos del rey de Francia, ¿sí? Y eso demostrando que hasta qué nivel bajó lo que sería el poderío político de la iglesia política en ese entonces. También después de eso, lo que sería el rey de Francia hace de que, sí, es el Vaticano, que originalmente estaba en Roma, se mueva para Francia, ¿sí?, a Avignon, ¿sí?, influenciando, ¿sí?, controlando, ¿sí?, a lo que sería el Papa, ¿sí?, eligiendo a sí mismo quién va a ser el Papa y quién va a ser controlado. Entonces vemos de que este periodo, esto se realiza en 309, en 1309 después de Cristo, y vemos claramente que hay un paralelismo con el periodo anterior, donde es llevado los Judá del Sur, ¿sí?, después de que Israel del norte sea destruido, Judá del Sur es llevado cautiverio a Babilonia. Entonces vemos de que el Papa, lo que sería, lo que tenemos acá, ¿no?, el Vaticano de Roma es llevado también a Avignon, a tierras ajenas, ¿sí?, a un lugar que no era originalmente de donde es, a Avignon, a Francia, en 1303, y ahí sí comienza el cautiverio de lo que sería el Papa, ¿sí?, ahí. Y vemos que también muchos historiadores, y si ustedes lo buscan en Wikipedia, van a salir que este periodo de cautiverio papal en Avignon, también se lo menciona a los historiadores mismos como el segundo cautiverio de Babilonia, ¿sí? Esto no es algo que esté escrito solo en lo que sea el principio de Himno, sino que muchos historiadores lo confirman, que hay un claro paralelismo que hasta que se puede nombrar segundo cautiverio en Babilonia, ¿sí? Y ellos son cautiverios en ese lugar hasta 1377, no exactamente 70 años, ¿sí?, porque el cautiverio comienza en 1309. Entonces podemos ver que hay 2 años de diferencia, ¿sí?, con lo que sería 70 años, pero aproximadamente dura unos 70 años como duró el cautiverio del pueblo israelita en Babilonia. Después de eso, lo que pasa es que el Papa tiene la libertad de volver a Roma, y lo que sería, el Papa vuelve a su posición original, a su tierra original, Roma, y usa 140 años exactos, ¿sí?, para la reconstrucción de lo que sería, ¿sí?, la Iglesia Católica. Entonces vemos el paradigma, duran 70 años de cautiverio en Babilonia, ¿sí?, lo que pasó, y dura 140 años para reformar lo que sería el pueblo israelita. Y entonces, y este periodo también se ve claramente que aproximadamente durante 70 años, ¿sí?, es cautiverio el Papa en Avignon, y también después de la liberación de 70 años toma 140 años, ¿sí?, toma 140 años para reformar, para reconstruir esa iglesia, ¿sí? Y esto durante un año total de 210 años, un tiempo de 210 años, ¿sí? Entonces nosotros vimos que también, ¿sí?, en el periodo de reforma de lo que sería pueblo israelita, se ve una corriente de que ellos empiezan a buscar la fe nuevamente fervientemente. Entonces este periodo también vemos que estos 140 años que empieza a reformar lo que sería la Iglesia Católica, se ve una corriente de ese estilo.
explicando con más detalles. Bueno, estos 140 años vemos de que debido a las cruzadas, ¿sí? Eh, diferentes hechos sociales, ¿sí? El pueblo cristiano pierde lo que sería mucho fundamento económico, ¿sí? Entonces, el Papa decide reconstruir este fundamento económico a través de corrupciones, ¿sí? ¿Qué tipo de corrupciones? Principalmente, algo que nosotros que se menciona mucho es la venta del perdón, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía la Iglesia Católica? Venía una persona al pueblo diciendo que el perdón, la bendición de Dios ha llegado, la bendición de Jesús ha llegado a este pueblo, y ahora es su turno de que puedan comprar el perdón de pecado, ¿sí? Entonces la persona mostraba un papel, ¿sí? Una tabla que decía por cada pecado específico ¿sí? Un valor monetario que se tenía que pagar para que recibir una boleta, ¿sí? Que decía que ese pecado fue perdonado, ¿sí? Entonces vemos, ¿no? Que Jesús en ninguna parte explica en la Biblia de que tiene que ser pagado, ¿sí? Lo que sería para que se perdone el pecado, sino que lo hacía de una manera gratuita, ¿sí? A través de que ellos se arrepientan sinceramente. Pero sin embargo, los cristianos, que serían los católicos entonces, ignoran esas enseñanzas y empiezan a practicar algo totalmente ajeno a las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Haciendo corrupciones, ¿sí? Ganando plata a través de eso, ¿sí? Entonces, debido a que esas corrupciones se ponen más y más intensas, aparecen personas que empiezan a dudar de la Iglesia Católica. Pero la gente que empieza a tomar acción debido a eso son quemados en la hoguera, ¿sí? En ese entonces. Las personas que iban a contra de la Iglesia Católica eran quemados a hoguera, acusados de que eran brujos o brujas, ¿sí? Entonces la gente no podía tomar acción, pero sin embargo, como consecuencia de esa corriente aparece una persona, un reformista que se llama Martín Lutero, que nace en Alemania, ¿sí? Bueno, Martín Lutero, explicando como detalles, era un seminarista, ¿sí? Era un estudiante de teólogo, de teología, ¿sí? Entonces él, en su juventud, cuando estaba estudiando teología en una iglesia, encuentra una puerta secreta donde había adentro una Biblia, ¿sí? Miren qué interesante. En este periodo, en este entonces, la Biblia no era accesible para todas las personas. ¿Qué quiere decir eso? Que no se podía leer libremente lo que sería la Biblia. Pero sin embargo, Lutero, ¿sí? Encuentra esa Biblia escondida y empieza a leerlo y no sabe por qué le atrae tanto la Biblia, pero sin embargo ahora si lo vemos que fue una guía de Dios también, ¿no? Que se interese, que pueda encontrar eso. Entonces el Lutero empieza a estudiar lo que sería la Biblia en esa habitación y entiende que lo que está haciendo la Iglesia Católica, ¿sí? No está de acuerdo con los principios, con las enseñanzas de lo que dejó Jesús en la Biblia. Entonces Lutero se da cuenta que la Iglesia Católica es corrupta, ¿sí? ¿Y qué hace? Él toma acción en 1517. ¿Y qué pasa en 1517? Lutero pega, en lo que sería la frente de su iglesia, 95 tesis exactas, ¿sí? De por qué la Iglesia Católica, puntos de por qué la Iglesia Católica estaba, que era corrupta, ¿sí? De puntos de que la Iglesia Católica estaba haciendo, pero no estaba de acuerdo con los principios, con las enseñanzas de Jesús. Y al pueblo ver eso que puso Lutero adelante de su iglesia católica, vio eso y decidieron el pueblo por primera vez en historia no ir a la misa, no ir a la misa debido a que la iglesia era corrupta. Y eso ocurre en 1517, dando comienzo a lo que nosotros conocemos ahora como reforma religiosa, ¿sí? Haciendo comienzo a lo que sería la preparación para la preparación para el Señor de la segunda venida. Nosotros vimos que en el periodo de preparación para el Mesías también era el periodo en donde, perdón, viene un reformista, Malaquías, dando comienzo, y también este periodo de preparación para la segunda venida, también viene un reformista, ¿sí? Que era Lutero, que enciende, que da el último empujón para que comience la reforma religiosa, ¿sí? Para que los cristianos comiencen fervientemente a buscar nuevamente cuáles eran las enseñanzas más puras de Jesús, ¿sí? No contaminadas por las personas, ¿sí? Haciendo que esto que hace Lutero haga que muchos cristianos, ¿sí? Entiendan cuáles son las enseñanzas más puras, preparándose internamente, ¿sí? En cuanto a fe para recibir la segunda llegada. Y también haciendo que la misma iglesia católica, que era corrupta, deje de hacer corrupciones, ¿sí? Debido a que ya la persona no iba a caer en esas corrupciones, ¿sí? Y la misma iglesia católica empieza a cambiarse debido a esta reforma religiosa, ¿sí? Y también vimos de que hay paralelismos
entre lo que sería no solo adentro del pueblo elegido, sino que también afuera, ¿sí? Nosotros vimos toda esta preparación que hizo, ¿sí? Esos 400 años Dios para Jesús. Entonces nosotros vemos que también, ¿sí? Ocurre algo que se llama renacimiento de este periodo, ¿sí? Empieza a predominar una nueva filosofía que se llama renacimiento, y a través del renacimiento lo que pasa es que las personas empiezan a tener más acceso a lo que sería la Biblia, que hasta antes no se tenía mucho acceso. Antes solo las personas que estaban jerárquicamente altas en la iglesia solo podían leer. Entonces las personas logran conseguir entender cuáles eran las enseñanzas de Jesús más puros, y así elevando moralmente para recibir a lo que sería al Mesías, al segundo venida. Y también podemos ver que ocurre la revolución industrial en este periodo, ¿sí? Mostrando cómo avanza, ¿sí? Lo que sería el intelecto de los seres humanos, ¿sí? A través de la revolución industrial. Y también hay un movimiento misionero. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la reforma religiosa empieza a surgir movimientos cristianos que no son católicos, ¿sí? Que son llamados con nombre protestantes, ¿sí? Entonces los movimientos protestantes se van de misión para diferentes lugares del mundo, ¿sí? Para esparcir lo que sería la enseñanza de Jesús, que también podemos ver que es una clara, ¿sí? Preparación para la segunda venida, como lo hizo Buda, Sócrates y Confucio, a través de elevar la moralidad de las personas y el intelecto de las personas. Entonces, vemos que todos estos periodos que yo recién expliqué, ¿sí? Tienen un paralelismo, ¿sí? Debido a que son condiciones de indemnización para el fundamento que se perdió, ¿sí? Entonces, esta es una parte que me encanta a mí, explicar el principio divino, que me hace pensar que el principio divino es fabuloso, ¿sí? Porque muchas veces nosotros consideramos que la fe, creer en Dios, no es algo que no es concreto, ¿sí? La fe es algo que no es tan concreto, que no se le puede llamar. Pero esta explicación, ¿sí? De la historia son hechos históricos que pasaron literalmente, ¿sí? Que lo estudian los historiadores a través de una ciencia, ¿sí? Métodos científicos, y que se han descubierto, ¿sí? Que se han descubierto. Y ver que esta historia, el proceso de la historia, es paralela, que se da de la misma forma, en los mismos periodos, ¿sí? De la misma forma, tiene un paralelismo con las historias, con la historia que se muestra en la Biblia, nos muestra claramente que la Biblia es una escritura, una revelación de Dios, ¿sí? Y también nos deja ver de que hay un hilo conductor atrás de la historia que está haciendo repetir la historia, ¿sí? Que está haciendo esta repetición, este paralelismo, que es Dios, que para realizar esa nación elegida trabaja en esto. Entonces nosotros, a través de estudiar esta historia, ¿sí? Nosotros podemos ver cómo Dios trabaja, y que Dios está vivo a través de la historia, y que Dios realmente existe y está trabajando para salvar a esos hijos perdidos, ¿sí? A través de mandar a Jesús, a través de mandar a Mesías. Entonces realmente es una parte que a mí me encanta, ¿sí? Debido a que nos muestra claramente de que Dios existe a través de la historia, ¿sí? Y que nos demuestra que la fe no es algo que no es algo que se pueda demostrar solo a través de algo abstracto, sino que también a través de esto, ¿sí? Se demuestra a través de hechos históricos que hay un hilo conductor, hay algún ser que está dirigiendo esta historia. Si no, no sería, porque si no, si sería uno o dos periodos que coinciden, bueno, podemos pensar que es una coincidencia, pero que cada periodo coincida, ¿sí? Que cada periodo coincida y que estos principios de restauración, ¿sí? Tengan sentido por ver esta historia, nos hace sentir claramente que existe un Dios, y estos principios que están escritos en el principio divino son verdaderos. También nosotros podemos entender de que este periodo que nos estamos viviendo ahora, después de 400 años, ¿sí? Porque ya pasaron después de 400 años, desde 1517, es el periodo en donde tenga que llegar el Mesías, y debido a que nosotros vivimos en este periodo, y sabemos que vivimos en este periodo, también tenemos que pensar cómo tenemos que vivir, ¿sí? Bueno, esta es la última conferencia, ¿sí? Y que mira en esta parte, ¿sí? Viendo que nosotros estamos viviendo en el periodo donde tendría que llegar el Mesías, ¿sí? Y bueno, estamos en un tiempo muy limitado porque es un seminario de 2 días, ¿sí? No pudimos dar muchas partes de la principio de primer parte, ¿sí? De la primera mitad, y también muchos detalles que se tienen que decir en esto, los paralelismos de la historia, no se pudieron decir porque se desconocía los otros capítulos anteriores. Entonces, realmente si a ustedes les interesó y sienten que hay algo que les atrae de esto, ¿sí? Por favor, no se olviden de contactarnos para tener clases avanzadas con nosotros,
¿sí? Realmente, porque es una parte es algo muy interesante y también me ayuda a mí para hacer mejores decisiones en mi vida, ¿sí? Y comprender mejor cómo es que yo tengo que vivir, ¿sí? A lo largo de mi vida. Muchísimas gracias y no se olviden de, si quieren, tienen dudas, me pueden preguntar, hacer preguntas y también, si tienen la voluntad, pueden revisar estos hechos históricos que yo les estoy diciendo para que ustedes también puedan ver que todo lo que estoy diciendo es verdad. Muchísimas gracias.